Y damos pie a la siguiente mesa, que es el futuro del envase del sector consumo, moderado por Carlos Agustí. Carlos Agustí, de AIJU, es International Project Manager, y lo dejo a tu cargo la presentación. Muy buenos días, es un gusto tenerles aquí. Permítanme que les presente a los ponentes de la mesa de debate sobre el futuro del envase en el sector consumo. Hemos intentado representar los diferentes eslabones de la cadena de valor del plástico, desde la primera transformación de la materia prima hasta su llegada al consumidor y el posterior reciclado. Entonces, comenzamos por Bruno de Bièvre, que es el presidente de V Corporation Europe, y tenemos muchísima suerte de tenerle aquí. Muchísimas gracias, ahora les doy paso. En segundo lugar tenemos a María Rodríguez Cid, que es Corporate Sustainability Manager, la responsable de sostenibilidad del Grupo Lantero, que sería el eslabón que transforma esa materia prima y fabrica por primera vez los envases. Seguidamente tenemos la fase en la que ese envase es utilizado para poner algo dentro, los envasadores, y para ello tenemos a Ricardo Cianfanelli, espero haberlo pronunciado correctamente, que viene del Grupo San Benedetto y está representando a la Asociación de Empresas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, FEDACOVA. El siguiente paso es ese producto, una vez ha sido envasado, hacerlo llegar al consumidor final, y ese es el papel que cumplen los supermercados, y para ello tenemos a Pedro Reig, en representación de ASUCOVA, la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana. Si quieren, ahora os doy paso a vosotros. Sí, muchísimas gracias. Y por último a Óscar Hernández, que es el último, pero podría haber sido el primero también, porque él viene en representación de ANARPLA, de la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico, y también tenemos suerte de contar con él. Les pediría un aplauso para los ponentes mientras nos preparan el sonido. Eso después. Entonces, decirles que vamos a intentar dividir la mesa en dos bloques. En un primer bloque vamos a intentar hablar de la adaptación que han tenido que hacer las empresas a la legislación más reciente. No sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero desde mi perspectiva fue bastante intenso. Tuvimos un periodo, sobre todo con la aprobación de la 7/2022 y luego la nuestra autonómica, la 5/2022, de nuestra querida Generalitat, que fue un verdadero reto poder acompañar a las empresas a adaptarse, y nos gustaría que las organizaciones aquí presentes nos contaran su experiencia desde su perspectiva, cómo se pudieron adaptar y cómo ven que pueda afectar esto a futuro a sus diferentes organizaciones, qué van a hacer en el futuro con respecto a esta legislación, incluso si quieren hablar de la que nos acaban de presentar, pues fantástico. Y luego habrá un segundo bloque. Sí, bueno, si se quieren sentar, por favor. Y luego habrá un segundo bloque donde queremos tratar más sobre la sostenibilidad del envase en el sector consumo, donde me gustaría tocar quizá algunos aspectos más técnicos, y el futuro del envase en el sector consumo, que es el título de la mesa, pero desde una perspectiva más técnica, y si nos quieren contar qué están haciendo ustedes o qué están haciendo sus organizaciones en este campo, cómo lo están trabajando. Entonces, si quiere empezar usted, Bruno, adelante, por favor. Sí, bueno, gracias por ese sitio fantástico aquí de Sevilla. Soy un representante de la economía lineal todavía, del finite mining, pero bueno, estamos también recirculándonos a ser más circular o ser más helicoidal, que es un poco el progreso entre la parte lineal y circular. Con eso es muy bien con Óscar casi de tener el ciclo para cerrar este ciclo, porque va en esa dirección, ¿no? Que nuestras materias primas siempre son más escasas, y la tecnología que tenemos se puede adaptar también a materias primas que son ahora residuos, para realmente cerrar este círculo y que sea mejor por la sociedad. Se habló un poco de las reglamentaciones, y ahí es un poco creo que tenemos entre la pública privada tenemos también una simbiosis. Pero creo que ahí el rol de las autoridades es de tener, de acordarnos en los desafíos que tenemos a nivel de clima, a nivel de geopolítica, a nivel de recursos,
y de acordar las reglas del juego para que sean las mismas para todos y también ver un buen arbitraje que funciona. Pero evitar ir al sobre-reglamento, porque eso para o tapona la innovación también. Esto es un poco lo que creo que en todo esto creo que es muy bien. Somos totalmente en línea con las directrices o los reglamentos, las normas que van a ayudar a eso, pero hay que evitar que sobretaponamos, que sobrereglamentamos y dar la posibilidad a la innovación y a las ciencias para el progreso, teniendo siempre las reglas del juego claras y también respetadas, evitando también que Europa se pone un tipo de Galápagos donde no podemos ser competitivos con el resto del mundo, porque somos una economía abierta y hay también evitar que materias de fuera entran en Europa sin tener esas reglas del juego en cuenta, ¿no? Genial, pues muchísimas gracias. Estoy de acuerdo, una excesiva reglamentación al final puede llevar a coartar la innovación por parte de las empresas. ¿Cómo lo ve usted, María? Sí, totalmente de acuerdo. A mí me gustaría empezar diciendo que me gustaría saber si hay un señor o una señora o alguien allá arriba intentando casar todo esto todos estos reglamentos, sobre todo incluso hablando solo de Europa, ¿no? Cómo casan todo esto desde la parte de las empresas, taxonomía, directiva de información no financiera, después la bajamos al envase y ya si vamos al envase de plástico y al envase de plástico en contacto alimentario, la verdad es que es un poco tsunami regulatorio y un poco, con todos mis respetos, porque el foco final, creo que estamos todos de acuerdo y todos queremos promoción de la economía circular y la protección del planeta, pero es un poco incontinencia regulatoria. Y me gustaría decir una cosa antes de hablar un poco directamente de lo que es la empresa, es que no nos olvidemos que la sostenibilidad tiene tres patas. La sostenibilidad ambiental está muy bien, pero hay una parte social y hay una sostenibilidad económica. Entonces, si esta incontinencia regulatoria, evidentemente, además de frenar la innovación, no permite esa adaptación, porque también decían aquí que no es mañana, estas regulaciones son mañana. Para nosotros, 5 años en un cambio de adaptación de industria, de un envase, que simplemente para modificar un micraje tienes que adaptar la máquina del transformador, la máquina del envasador, incluso el porcentaje en reciclado varía, que sea un 20, un 25, un 30, lo que tienes que incorporar es mañana, porque no se puede. Y no todas las empresas tienen la misma capacidad económica, técnica, que todos conocemos. Entonces, la sostenibilidad hay que tener en cuenta las tres patas y la económica es una de ellas. El impacto, evidentemente, de estas regulaciones de la 7 y del Real Decreto pues es enorme. También es verdad que siempre lo decimos, y aquí es un foro más que apropiado, todo el mundo lo sabe, pero tenemos que reforzar y repetirnos una y otra vez que la industria ya lleva mucho tiempo innovando y trabajando en la economía circular, pero es cierto que, vuelvo otra vez a las pequeñas y medianas empresas, es muy difícil esa posición clara, porque acabamos de ver que ni siquiera la definición de reciclabilidad está clara, ni siquiera lo que vamos a tener en cuenta como contenido en reciclado está claro, que si mecánico, que si químico, que si compostable, que si biobasado, que si los compostables van a tener restricciones o no van a tener. Es muy difícil comprometer una inversión para tener foco claro si no se cierran todas estas regulaciones. Entonces, evidentemente, la innovación tiene que ser, lo hemos repetido, siempre decimos lo mismo, tiene que ser colaborativa, porque si una parte se queda solo ecodiseñando y después pues ni se recoge ni se recicla, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo no va a funcionar. Pero bueno, tengamos cuidado con esos plazos, tengamos cuidado con el tejido industrial y con las capacidades que tienen las empresas para adaptarse. Y siempre poniendo la parte positiva, que evidentemente, como decía antes, el fin último de promocionar el residuo como un recurso, todos lo movemos, todos estamos de acuerdo y creo que puede funcionar. Incluso las directivas que vemos de información no financiera y de transparencia, como decíamos antes, tenemos que acostumbrarnos a eso. Y es verdad que Europa va un poco adelantada, aunque las tendencias son a nivel mundial y van bastante parecidas. Pero bueno, yo eso, desde mi punto de vista personal, tampoco lo veo mal. Alguien tiene que ser el primero y al que tiene que sentar las bases. Pero claro, hagámoslo teniendo en cuenta siempre el pilar económico.
Genial, perfectamente de acuerdo. La sostenibilidad son 3 patas y si una de ellas crece demasiado, las otras 2 pierden. Eso es. Genial. Ricardo, desde su perspectiva. A ver, desde Fedacova, el sector agroalimentario obviamente apuesta decididamente, de forma decidida para la mejora del medio ambiente. Pero tiene que estar clara una cosa, que al final lo que le pedimos al regulador es que se nos escuche más cuando se define el cómo y el cuándo, porque como efectivamente apuntaba bien María, al final se nos están poniendo unos retos en un plazo de tiempo muy corto, de hoy hasta el 2030, que pueden efectivamente poner en dificultad muchísimos fabricantes, con lo cual nosotros estamos haciendo un ejercicio de adaptación muy, muy importante. Repito, en 6-7 años tenemos que llevar a cabo unas transformaciones muy importantes. No sé, estas medidas que ha aprobado el regulador al final comportarán cambios en cuanto a, recuerdo una lista de cosas, el tapón solidario, por ejemplo, la utilización del material reciclado en el embalaje secundario, la utilización del RPET, por ejemplo, la venta a granel, la responsabilidad ampliada del productor, los envases reutilizables. Vamos, como decía, estoy muy en línea con lo que decía María. Al final, acordémonos de que al final hay que ser sostenibles desde el punto de vista ambiental, económico y social, porque si no, al final no habrá empresas que produzcan. Entonces, la sensación que hay desde Fedacova podríamos decir que es que se legisla de espaldas a la sociedad. Yo creo que se debería legislar un poco con los sectores, con todos los sectores implicados a 360 grados. Y me parece que últimamente no se está viendo esta actitud. No sé, nosotros en el 2024 tendremos que empezar a utilizar en el embalaje secundario el 70% de material reciclado, ahora estamos en el 50%, pero nadie se ha parado a pensar en que eso puede comportar un incremento en el micraje que nosotros utilizamos en el embalaje secundario. ¿Eso es sostenible a 360 grados o no? Vamos. Entonces son todas cosas importantes. Perfectamente de acuerdo. Desde Asukova, Pedro. Pues, a ver, yo, claro, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros. Nosotros, por añadir algo, y en la línea que estaba comentando Bruno, yo creo que los últimos 8 años hemos vivido una aceleración impresionante en toda esta materia medioambiental y sostenible. En la parte del retail es visible, claramente visible, pero es verdad que ha habido también una pérdida de la confianza por parte de las instituciones públicas en la autorregulación. Y eso es debido a que ha habido un componente ideológico en toda la norma que hemos tenido. Y pongo algunos ejemplos concretos por aterrizar un poco. Por ejemplo, hace bastantes años, con el SDDR, en la Comunidad Valenciana, carecíamos de ningún informe de impacto ambiental o económico. Lo mismo que ha pasado ahora con los reutilizables. Creemos que no es una buena opción, lo hemos dicho por activa y por pasiva, todo el sector, los consumidores incluso, y sin embargo ha permanecido este artículo en torno al tema de la obligatoriedad de introducir reutilizables sin ningún tipo de estudio de impacto, bueno, pues, en fin, consumo de agua, logística inversa, etcétera, que incluso creemos que un circuito de reutilizables al final, por contra de lo que quería la norma, también acaba de alguna forma beneficiando solo a grandes empresas industriales que son capaces de poner en el mercado un circuito de logística inversa, etcétera. O por ejemplo ahora con el impuesto al plástico, que es también una de las cosas que habías preguntado. Si os dais cuenta, somos, según tengo entendido, el único país en el que ha entrado en vigor. Incluso Italia, que es un país productor similar al nuestro, lo ha retrasado, pero es que también tengo entendido que hemos ido más allá. Es decir, lo que viene a decir la norma europea es que tú tienes que gravar
con una tasa, con un impuesto al plástico que no se recicle, que acaba en vertedero. Lo que tenemos aquí es un impuesto a todo el plástico de un solo uso, incluso aquel que tiene el punto, o sea, incluso aquel que se gestiona por la vía del contenedor amarillo, ¿no? Por lo tanto, es casi una doble imposición, diría yo, no soy jurista. Es decir, hay una carga ideológica patente que ha perjudicado y ha lastrado la capacidad de competir. Y el resultado ha sido afectar directamente al bolsillo del consumidor. Y esto, pues bueno, pues es lo que tenemos. Hoy ha salido el IPC y sigue siendo, el IPC alimentario sigue siendo preocupante. Estamos en un 12%. ¿Nos gusta? No. Seguimos teniendo un problema de costes y subida de costes. El IPC, es decir, el precio de los alimentos, que al final gran parte de ellos, o el 60% de ellos vienen envasados, sigue subiendo. Hombre, en fin, deberíamos de apostar, pero confiar un poco más en la autorregulación y en lo que dicen los sectores. Dos aspectos que me parecen interesantes. Por un lado, la merma de la competitividad de las empresas y de la venta al consumidor final en España por motivo de esta normativa, que además pues, ha habido problemas de incrementos de precios en los últimos años con diferentes factores y uno de ellos ha sido este, que lo que ha hecho ha sido agravar la situación. Y, por otro lado, me gustaba mucho lo que hablabas de la autorregulación. Así empezaron, por ejemplo, las normas ISO, ¿no? Las normas ISO eran normas que voluntariamente conjuntos de empresas adoptaban y las han acabado convirtiendo en ley en muchos casos. Pero... Por ejemplo, la autorregulación permitió que los supermercados empezaran a cobrar las bolsas de plástico muchos años antes de la obligatoriedad de ello. Es decir, márcame un objetivo y yo diré cómo llego a él. No te digo cada uno, pero que haya cierta flexibilidad, que los sectores puedan. Sí, creemos que es una medida que ha sido efectiva toda la vida y puede seguir siéndolo. Genial. Y nada, bueno, Óscar, no sé si la perspectiva de un reciclador coincide con lo que se ha dicho hasta ahora. En general, sí. Bueno, probablemente de lo que más se ha hablado durante este año haya sido del impuesto que acabas de comentar. Y para hablar sobre el impuesto, donde el plástico reciclado no paga, la parte proporcional del plástico reciclado no paga, tengo que contar un poco una historia. 2020 es vuestra historia, así que seguramente que la conozcáis. Desde 2020, crisis del COVID, el sector del reciclado no paró de trabajar porque se consideró sector esencial, pero no había una demanda. Por unos precios muy bajos de la materia prima virgen, no se demandaba plástico reciclado. 2021, esa situación cambió, la materia prima virgen, no había oferta de materia prima virgen y los precios de la materia virgen subieron. Entonces el plástico reciclado empezó a cobrar interés y se empezó a demandar más, que permitió que batiésemos récord de reciclado en ese año, subiendo en tan solo un año un 25% el material que se había reciclado. Ahora, a partir de julio de 2022, la demanda ha vuelto a caer por los suelos. ¿Eso qué va a llevar? Que no crezcamos lo que estaba previsto crecer. Creceremos alrededor de un 2% en lo que se ha reciclado durante un año. ¿Eso qué significa? Que algo hay que hacer. No sé si es el impuesto, seguramente que no, porque el impuesto al final ha llevado a tomar decisiones no fijándose en la reciclabilidad del envase o incorporar más plástico reciclado, sino al final nos ha llevado a envases multimaterial donde combinan diferentes tipos de materiales y que al fin y al cabo no son reciclables y tampoco están usando más plástico reciclado. Simplemente han reducido la capa de material plástico que incorporan y gracias a eso pagan menos. Pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo, bien sea un contenido en reciclado obligatorio, como está en el reglamento que han hablado antes, y no todo es el envase. La pregunta que hacía antes Cristina, bueno, la había hecho yo, el sector envase es de los que menos pueden incorporar plástico reciclado. No todos los materiales son PET. El PET sí que puede incorporar plástico reciclado porque al final el PET, su mercado es el envase y la provisión de material que se va a reciclar sigue siendo el envase. Pero no todos son el mismo polímero, no todos los polímeros son PET y hay otras cosas que se pueden estudiar, como es los créditos de emisión, que era lo que queríamos preguntarle al miembro de la comisión. Los créditos de emisión, emular esto en el mercado del plástico reciclado. Es decir,
un sector que tiene unas obligaciones de contenido en reciclado obligatorio, pero el contenido es limitado, el que puede incorporar, le puede comprar a otro sector ese contenido en reciclado, un sector que tiene y quiere seguir incorporando plástico reciclado porque ya existe este mercado y le vende esos derechos de uso de plástico reciclado. Pues a lo mejor eso podría llegar a ser una solución para alcanzar los objetivos de contenido en reciclado. Y yo creo que, vamos, la cadena de valor del plástico tenemos la obligación de demostrar que es el material más sostenible, porque, dicho sea, es que es el mejor material y, bueno, ha permitido a la sociedad alcanzar unas soluciones y unas herramientas que gracias a su precio, gracias a su ligereza y gracias a la facilidad de transformar no hubiese sido posible con otros materiales. Es más, hablando de lo que comentaban antes del ciclo de vida, que lo comentó Timoteo, hablaba del ciclo de vida, hay un instituto de Dextact, se llama, yo no lo conozco, no he estudiado, pero ha hecho un estudio donde estudia cambiar todos los envases por envases de todos los envases de plástico por envases de otros tipos de materiales, aumentaría las emisiones 2,7 veces las emisiones que se están produciendo ahora. O sea, pues es compromiso de toda la cadena de valor al final demostrar la sostenibilidad de nuestro material y para eso tenemos que usar plástico reciclado. Hay que buscar la medida. En resumen, el plástico es probablemente la opción más sostenible, siempre que sea bien gestionado. Ahora, quería lanzar una pregunta abierta a cualquier miembro de la mesa que quisiera contestarla, sobre todo relacionado con el impuesto al plástico, porque nos decía Óscar que, bueno, si el plástico es reciclado, pues no paga el impuesto. Uno de los problemas que yo me he encontrado ha sido sobre todo el esfuerzo administrativo que han tenido que hacer las empresas para llevar ese control. Hace poco se aprobó el modelo de Hacienda para la autodeclaración del impuesto al plástico. Si alguien de la mesa me quiere comentar un poco pues eso, si ha habido... adelante. Bueno, Pues respondo yo. Por nuestra parte, vamos, nosotros somos tenemos todas las tipologías, vamos, porque nosotros fabricamos preformas, compramos preformas, y al final es un impuesto que yo diría diabólico, vamos, porque desde el punto de vista administrativo representa una carga muy, muy importante. Y luego, desde el punto de vista económico, que no creo que hay que dejar de lado ese tema, al final el problema es que es un impuesto exclusivamente recaudatorio, vamos, no es finalista, con lo cual nadie nos está asegurando que estos 700, 800, los que serán 1.000 millones, se dediquen para mejorar el reciclado de los materiales, del plástico, en mejorar el medio ambiente. Al final, sabremos en qué se gastará ese dinero, pero no en temas medioambientales. Con lo cual, al final, lo único que ha provocado es más inflación. Un impuesto que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, más inflación. El impacto por categoría de producto dependerá un poco del peso que tenga el contenido en el contenedor, pero vamos, yo puedo hablar de lo que más conozco yo, que son agua y refrescos. Vamos, en el tema del agua, al final el incremento en los precios export puede haber llegado a un 10%, en refrescos a un 5%. Y esta es una realidad. Pero nos toca lidiar con este toro. Ustedes tienen además ahora la obligación de unir el tapón de las botellas de plástico a la botella, que ha salido también aprobada una norma ISO en un reglamento. Sí, efectivamente, quiero decir, lo he comentado antes, tenemos un panorama que va a comportar una adaptación de nuestro modelo económico muy desafiante, por decirlo de alguna forma, empezando por el tapón solidario que entra en vigor el 3 de julio del 2024, que no sé muy bien esa fecha, tengo curiosidad de saber por qué el 3 de julio, pero bueno. No sé. Por tu parte, Pedro. A ver, nosotros nos afecta a aquellas cadenas de supermercados que están importando, ¿no? O sea, que ejercen algunas no, le compran a una central de compras o a proveedores y no les afecta en nada, les afectan otras normas, pero sí que es verdad que hay cadenas más grandes que importan directamente, o sea, que compran a un proveedor y tienen que asumir toda esa parte de gestión y yo supongo que la mayoría de la gente aquí ya lo sabe.
el que tengamos que facilitar que cualquier proveedor tuyo de en origen tenga que facilitar toda la información detallada, tanto si el plástico es virgen como reciclado, con toda la tarea administrativa, pues lo que decía Ricardo, y el incremento de coste que supone gestión. Y fijaros, a mí me comentaban una cosa, por ejemplo, Hacienda, ahora con todo el lío que hay, ¿no? Con todo esto, está considerando que el film transparente del film, ¿no? El film del que compras para el bocata. Sí. O las bolsas de congelación, por ejemplo, ¿vale? Pues que son envase. Cuando el propio Real Decreto lo excluye como envase, el propio Real Decreto español, que es el 1055/22. El decreto de envases y residuos de envases. Vale. Del año pasado. Propio decreto, en el propio Real Decreto esos productos no son considerados como envase. En Hacienda te dicen que sí, ante la duda sí, ¿no? Todo sí, ¿no? Y entonces esto, pues ahora mismo han sido 6 meses bastante complicados, ¿no? Bueno, pues tendremos que quejarnos. A nosotros además se nos añaden otras cuestiones de la cadena alimentaria, etcétera, etcétera, que también. María, por tu parte. Nada, reafirmar un poco lo mismo y relacionado con lo que decía Óscar, que evidentemente tenemos que utilizar plástico reciclado, pero de verdad que yo creo que el impuesto no ha sido la mejor manera. Creo que tiene mucho más sentido pues vía a lo mejor ecomodulación, que es un poco lo que viene, que será un bonus malus, pero que tenga un impacto económico más sencillo y que marque esa tendencia al final del mercado de lo que son envases que sean más reciclables y que si tiene contenido en reciclado, oye, pues vayan impulsando, pero no con un impacto económico tan grande. Y efectivamente es lo mismo, al final el impuesto se repercute en toda la cadena, es cierto, llega al consumidor, pero la carga administrativa ha sido tremenda, bueno, aparte de estresante. Y se repercute al consumidor, pero también hay muchas casuísticas y muchas situaciones en que la empresa tiene que dar la cara, porque tú tienes que hacer una autoliquidación y si tú haces un semi-elaborado hasta que tu cliente te dé el certificado de que va fuera de España, por ejemplo, el que hace la autoliquidación es la empresa y tienes que esperar la devolución de Hacienda, con lo cual ya tienes que hacer esa aportación, digamos, por adelantado y volvemos a lo mismo. En el tejido empresarial somos muchos y no todo el mundo tiene las mismas capacidades. Entonces, pro plástico reciclado, por supuesto, pero de otra forma, y yo creo que quizá la ecomodulación, cuando nos aclaremos cómo la van a articular, pues será un poco la mejor manera de marcar esos productos un poco más sostenibles con un poco de margen. Bueno, ¿Querías intervenir? Sí, adelante, yo por favor. soy el primero que he dicho que creo que el impuesto no ha sido la mejor manera. Hay otras herramientas. La comodulación al final te mira una reciclabilidad, no mira tanto que esté compuesta de plástico reciclado, aunque en el Real Decreto al principio lo pedían, después el cambio. Eso es. Hay otras medidas como, bueno, aprovechando que está la Administración, la compra pública verde, eso incentiva un mercado de plástico reciclado. Hay otras como lo que hemos dicho de contenido en reciclado obligatorio para determinados artículos que puedan contenerlo. Y ayudas a las empresas, al final, si estás ayudando, estás incentivando la inversión. Si a ti te ayudan a que incorpores plástico reciclado o te pagan un porcentaje por usar ese plástico reciclado, ostras, pues a lo mejor decides invertir en usar ese plástico reciclado y pones las medidas para usarlo. Porque las medidas existen, solo que cuestan un dinero y un tiempo empezar a usarlo. Se ha visto cuando os he explicado lo de la demanda, es el mismo plástico reciclado, es decir, simplemente lo que ha cambiado es el precio de la materia prima virgen y hubo interés en usarlo, y se usó perfectamente, o sea, usar se puede usar. Adelante, Bruno. Soy un poco estoy de acuerdo con lo que dice también, que un poco de redundancia entre las directivas, la reglamento europea hasta 2030 de tener una parte obligatoria de reciclado y la parte de los impuestos. Nosotros vendemos más del 70% fuera de España y tenemos una demanda importante de nuestros clientes para tener reciclado, para desarrollar
material reciclado por el food packaging, que es un poco como la poliéster, pero la poliamida también se puede hacer reciclado para food packaging por reciclado químico. Ahí podemos ofrecer un producto totalmente basado en reciclado, totalmente food approved, pero tiene un gasto de al menos 1.000 euros más a la tonelada. Eso todavía no tiene mucho demanda, es un poco lo que has comentado antes, Marta, la parte de prosperidad o la parte económica, ¿no? Y si, el cálculo es rápidamente hecho, ¿no? 400 euros de beneficio con toda la parte administrativa, pero hay que pagar 1.000 euros más por tener un producto totalmente reciclado, que sea polietilena, no sé, poliéster totalmente reciclado que cuesta más. Pero yo creo que hay un poco de redundancia, pero la intención está buena porque eso da más valor al reciclado, a también invertir en buenas técnicas de sorteo del reciclado. Eso creo que está positivo, pero creo que está un poco, poner reglamentatitis o taxitis, ¿no? Taxitis. Resumiendo un poco, la intención de la Administración parece que ha sido buena y que la finalidad es adecuada, pero quizá la forma de hacerlo no, porque aparte de los 45 céntimos más IVA, hay que sumar el coste o el sobrecoste administrativo para poder declarar el impuesto. Genial, pues si les parece bien, pasaríamos a la segunda parte, la segunda ronda, donde podríamos tocar dos temas. Por un lado, la parte técnica, cómo reutilizar envases, cómo, por ejemplo, especialmente en la cadena de valor del food packaging, de todo lo que es producto alimentario, cómo poder garantizar que hay una cadena de custodia, que ese material no ha sido utilizado para otra cosa en medio, no ha estado en contacto con nada, garantizar que no hay migración de contaminantes ahí. Me parece clave. ¿Y cómo ven ustedes el futuro? Si creen que se va a tender más hacia la utilización de biopolímeros, si vamos a tender más hacia envases compostables, envases que sean reutilizables, ¿cómo lo ven? Y si quieren además contarnos un poco algún proyecto de I+D o algo de innovación en lo que estén trabajando ahora para adaptarse a este cambio, pues adelante. Si quiere empezar Bruno. Primero, yo creo mucho al plástico, ¿no? Es que creo que estamos todos en esto también en la mesa, y también el futuro del plástico en un mundo de envase sostenible. Oscar le has comentado muy bien que al nivel de competición con papel, con aluminio, ¿qué se llama? Papel, aluminio, hierro, cristal, que es todo check por el plástico. La sola cosa que el plástico solo tiene menos de 100 años de historia, el cristal, el papel milenarios, y con eso la reciclabilidad hay que todavía desarrollar eso, un poco la circularidad, ¿no? Pero sí que creo mucho, y también en el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia, hace que siempre tenemos una mejor balance entre la funcionalidad, la economía y la sostenibilidad. Y nosotros al nivel de materias estamos trabajando en tener, porque un producto que funciona muy bien a nivel funcional son los multicapas, multimateriales, que son poliamidas o polietilenas, polipropilenas, pero que a nivel de reciclado mecánico tienen su dificultad porque que es poliamida, es polietilena, puede dar problemas a nivel del reciclado mecánico o del downstream. Y ahí hemos solucionado con soluciones con bajando la temperatura, introduciendo copoliamidas, que es un producto que tiene una mejor compatibilidad, que tiene también una temperatura de fusión mucho más baja y que se puede extruir de forma muy buena con la polietilena, dando un producto de mejor capacidades que la polietilena reciclada. Eso es un ejemplo que está y donde tenemos ahora certificaciones, aprobaciones, por ejemplo, con Reciclas, con
ciclos en Alemania, con Cotrep en Francia. Es que hay mucho certificación, pero hay que demostrar eso, hay que dar los datos científicos para que toda la cadena también puede ver eso. La otra parte es un poco porque un poco lo que hablamos de dar valor es que este residuo de polietilena, poliamida, por ejemplo, tiene valor, se puede reutilizar, pero hay que tener la logística inversa y que eso funciona. Funciona por los grandes polímeros, con la PET, con la polietilena, pero estos un poco más especiales hay que todavía dar suficientemente de valor y de tecnología también de sorteo. Hay la tecnología, como por ejemplo nuestros clientes están apostando mucho por el marcado, que puede ser por el infrarrojo, pero también por el Holy Grail, que es un poco el pasaporte digital de la materia del sorteo y que te da, que puede ser una multicapa con polipropilena y yo digo poliéster, le va a dar en este cajón, poliamida también en este cajón, y podemos realmente redescubrir la diversidad de las soluciones funcionales económicas, que también a nivel de sostenibilidad vamos a tener films mucho más finos, donde no hay problemas con olores o con contaminación, porque tenemos siempre la barrera adecuada e diseñado a que funcione. Pero hay que ver que solucionar la parte de sorteo y de logística inversa, y en eso trabajamos con nuestros clientes, pero también creemos, es importantísimo, y Oscar siempre le sabe, que a nivel de todo el ecosistema tenemos que hablamos con todos los actores para que construimos una economía circular, de verdad circular y que da prosperidad, ¿no? El multicapa es un problema a nivel global, hay muchos países trabajando en ello. We love problems. ¿Perdón? We love problems. Así avanzamos. María, adelante. Sí, bueno, lo primero, lo mismo. Por supuesto que el plástico es sostenible, ya lo es y lo será más todavía porque seguiremos utilizándolo cada vez más. Como decíamos antes en el café, la demanda de plástico sigue creciendo y cuanto más sostenible sea, que así lo haremos, pues más crecerá. Bueno, y proyectos, yo creo que todos seguimos las mismas líneas, la circularidad en dos bloques, la reciclabilidad y el contenido en reciclado, ¿no? Relacionados, pero esas son las líneas principales. Entonces, pues por poner ejemplos, por ejemplo, el contenido en reciclado, pues trabajar en nuevas tecnologías que permitan, sobre todo en la parte del sector alimentario, que es lo complicado, el food contact para nuevos polímeros, ¿no? Porque sabemos que tenemos el PET con la aprobación EFSA, ahora tenemos la nueva regulación también de plásticos en contacto con alimentos, la 1616, pero es un ejemplo de lo que decía antes, la innovación en colaboración, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, con el poliestireno, pues dentro de un consorcio europeo, pues hemos promovido varias tecnologías que ahora son noveles para el reciclado mecánico del poliestireno con 2 tecnólogos y con toda la cadena de valor para conseguir ampliar ese espectro y que tengamos más opciones de materiales, que será bueno para todos, ¿no? En el caso nuestro el poliestireno, pero puede ser el polipropileno, el polietileno. Nosotros solo es poco, ¿no? Pero tampoco es verdad que intentamos, dentro de las capacidades que pueda tener cada organización, pues no quedarte tampoco a la expectativa de lo que te venga, sino intentar empujar toda esa economía. Y en la parte de envases reciclables, bueno, los monomateriales está claro, es la tendencia clara, que parece sencillo, pero como decíamos, pasar de un multimaterial con esas barreras a un monomaterial es posible, pero tienes que hacer modificaciones en todo, ¿no? En los coatings, en los adhesivos, bajar el porcentaje de ese adhesivo para que después no sea perjudicial en el proceso de reciclado, las tintas, pues intentar ir bajando el porcentaje dentro de lo que cabe, o que sean lavables o que sean reciclables para que no enturbien o no perjudiquen la calidad del reciclado. Y trabajamos mucho nosotros también, por ejemplo, en etiquetas que tengan diferentes atributos de reciclabilidad. Algunas son pelables para que el propio consumidor las pueda retirar, otras son lavables en el proceso de reciclado porque tienen un adhesivo, un hot melt específico que permite esa separación en el lavado.
hay una separación por densidad, pues que va un poco en lo que hablábamos antes de las categorías de reciclabilidad, ¿no? Que unos quieren etiquetas de densidad diferente para que en el proceso de reciclado las puedas retirar, una segunda y otra flote y las retires, y otros quieren el mismo monomaterial, que la tinta sea lavable y así aprovechas, pues, por ejemplo, el sleeve de las botellas. Hay diferentes tendencias. Entonces, nosotros, bueno, pues tenemos la suerte de poder trabajar en bastantes de ellas y poder adecuarnos, pero está claro que la reciclabilidad va un poco por intentar simplificar las estructuras, ¿no? Es un poco los monomateriales, es lo que deberíamos de trabajar. Parece fácil, pero es tremendamente interesante cómo os enfrentáis a las barreras técnicas, administrativas, económicas. Efectivamente. Ricardo. A ver, yo puedo decir que evidentemente en el sector agroalimentario, gracias al envase plástico, se han hecho unos pasos hacia adelante en seguridad alimentaria y en duración del producto, en vida útil del producto, evidentemente impensables. Con lo cual el plástico es el elemento que nos permite reducir el desperdicio alimentario. Estas cosas hay que decirlas. Yo creo que al final el regulador muchas veces se olvida de estas cosas. Con lo cual, dicho esto, el plástico al final lo tenemos que ver como un recurso y no como un residuo. Tenemos que trabajar, por supuesto, en mejorar la recogida y el reciclaje de los materiales. Y no podemos demonizar un material porque sí, al final los que tenemos que demonizar son los comportamientos que tenemos como consumidores, que a lo mejor después, post-consumo, no le damos la posibilidad a ese residuo de convertirse en un recurso. En la industria agroalimentaria, la que conozco más yo, que es la del envasado de bebidas y agua, obviamente nosotros estamos en un recorrido que ya nos han marcado de utilización de rPET. Y obviamente allí estaremos, pero lo importante luego cuando se hacen estas reflexiones sobre qué material es mejor usar para un determinado uso, yo creo que hay que poner encima de la mesa también la análisis de ciclo de vida, porque muchas veces el regulador luego habla de envases reutilizables, de otros materiales, y bajo nuestro punto de vista se debería hablar siempre desde un punto de vista científico. A ver, si sustituyo este material que tiene este análisis de ciclo de vida con otro, ¿qué va a pasar desde el punto de vista de emisiones de carbono? ¿Cómo me quedo? ¿Mejoro? ¿Me quedo igual o empeoro? Y estas cosas son las que no se están haciendo, porque muchas veces se piensa, también desde el punto de vista equivocado, que sustituir una botella de plástico PET con una botella de cristal retornable es mejor para el medio ambiente, pero no siempre es así. No siempre es así. Con lo cual tenemos que impulsar este proceso. Y decíais que utilizabais rPET en algunos de vuestros envases, pero sí, tenéis la cadena controlada. A ver, la utilización del rPET aún es limitada, también porque obviamente en toda la cadena hay también un problema de disponibilidad de material. Una de las cosas más importantes por la cual nuestro sector está intentando luchar es que, puesto que tenemos una obligación legal en 2025 y en 2030 de poner un determinado porcentaje de rPET, que se nos dé también una reserva legal de este material, porque no tiene sentido que al final nosotros que ponemos en el mercado 10, luego para ir a recuperar ese 10 tengas que luchar con los que usan flake PET para el textil. No tiene ningún sentido. Si se nos está obligando a utilizar material reciclado, que se nos dé la posibilidad de tener una prioridad de alguna forma. Tendríamos que habérselo dicho a Timoteo, al presentador de la mesa anterior. Pedro, por vuestra parte, más a nivel logística inversa,
Te lo tengo que preguntar, porque la gente siempre mira a los supermercados en los sistemas de retorno con recompensa, los SDRs. ¿Cómo os veis? Bueno, ya has visto cuál es la norma, lo que marca Europa, ¿no? He visto objetivo de, si no recuperas el 90%, ¿no? De los envases de implantación de SDR. Bueno, en este contexto yo creo que va a ser inevitable en el corto o medio plazo. Entonces, yo creo que se debe de analizar muy bien, como decía Ricardo, todo el tema del ciclo de vida es muy importante, qué es lo que estás ganando, dónde se aplica, cómo se aplica y ver cuál es realmente, pues bueno, en fin, todos los estudios de factibilidad económica, ambiental, etcétera, que creo que no se han realizado, vamos, en profundidad en el caso español. Nosotros en el caso del reutilizable concreto que tenemos en nuestra ley actual valenciana y la nacional, somos más partidarios, creemos que es mejor hacer una interpretación de este reutilizable mucho más abierta, fomentando sistemas de refill o de recarga que ya se están haciendo en cosmética, en bebida, zumos, etcétera, más que implantar un sistema de depósito y de devolución en un circuito que te puede implicar, sin conocer el ciclo de vida, incrementar esos costes y que además no sea viable o que beneficie, ya digo, a grandes empresas industriales que son las que pueden implantar estos circuitos de retorno y de logística inversa. Entonces nosotros ahí nuestra propuesta creemos que se debería de modelar y creemos que se puede aún hacer en el decreto nacional y por lo tanto también en nuestra ley autonómica, que se fomentaran los reutilizables, los sistemas mixtos, ¿no? Estos más abiertos, refill, que puedan ser también reutilizados en casa y no solamente devueltos en el operador. Nosotros al final, el supermercado, siempre lo hemos dicho, el tamaño es muy limitado, el espacio es limitado, el formato supermercado 400 a 1000 metros, a 1500 metros, formato urbano, alto coste de alquiler, en fin, intensivo en mano de obra, margen reducidísimo. Al final esto pues complejiza mucho y bueno, pues tendremos que ver. Entonces lo que queremos es que se estudien sistemas de reutilizables que puedan ser viables y que puedan facilitar un poco pues, bueno, esta tarea de reutilización, pero desde un sistema mucho más abierto. Entiendo que sería bastante complejo si pretendieran ahora tomar un espacio de los supermercados para poner las típicas maquinitas que hay en los Países Bajos, para que la gente devuelva ahí sus botellas y demás, sería un problema. Bueno, claro, es que nosotros además tenemos un sistema, tenemos un gestor y hay iniciativas y creo que aún tenemos margen de mejora. Es decir, es cierto, y con esto hemos coincidido con la Administración desde el inicio de los tiempos, cuando se coincidió en el diagnóstico de la solución. Estamos recuperando una muy baja cantidad de envases y nosotros creímos que bueno, pues antes de llegar ahí había muchas otras alternativas que debíamos de intentar poner en marcha y si no se cumplen los objetivos, pues ver cuáles son, pero evidentemente para nosotros esta va directamente, para nosotros, hablo del supermercado, el formato que nosotros somos y el tamaño que nosotros somos. Nosotros no somos. Yo represento a los supermercados, no hipermercados que a lo mejor pues, bueno, tienen espacio, están en las afueras de las ciudades, etcétera, ¿no? Fijaros, poneros en el lugar del pequeño comercio, ¿no? Entonces al final, en fin, es un sistema un poco, de alguna forma, que también discrimina y unos tienen más posibilidad de implantarlo que otros. A nosotros va directamente contra nuestra línea de flotación. De acuerdo, pues, gracias por ser tan directo. Óscar. Nosotros, ya os podéis imaginar, para nosotros el ecodiseño para el reciclado es algo básico. Eso es, o sea, la calidad del material que salga depende del material que metas a la entrada de la planta. Por eso también se ha creado una plataforma para ayudar al envasador o al fabricante de envases a diseñar sus envases y que sean reciclables. Es Reciclash. Que eso no quiere decir. Por supuesto que preferimos siempre multimaterial,
o monocapa, o sea, monomaterial o monocapa, perdona, o porque estaba pensando en lo dos, a los multicapa siempre lo preferimos, pero no quiere decir que los multicapa no sean nunca de ninguna forma reciclables o que afecten siempre al reciclado. Esta herramienta ayuda a ese diseño y hay casos en los que bueno, un envase flexible multicapa puede ser o no afecta gravemente al reciclado del material. Pero algunas veces nosotros también tenemos la culpa como sector. Un envase perfectamente reciclable, una botella de PET transparente de agua que ha cambiado, no sé muy bien por qué, a un envase de PLA, que es un material compostable, que se debe recoger en otro contenedor. Pero al final el ciudadano no lo identifica como un envase que debe depositar en el contenedor marrón, lo identifica como un envase de plástico. Al final acaba dentro del contenedor amarillo y, bueno, si no se selecciona dentro del flujo de PET, probablemente se seleccione dentro del flujo de mixtos, porque ahí al final seleccionas todas las otras longitudes de ondas que no son de los polímeros, que no son el PET. Y acabará un reciclador que acabará teniendo que rechazar porque no es reciclable dentro del proceso. Tiene otros puntos de fusión y al final inutiliza el producto del material reciclado. Bueno, pues eso nos está pasando, esas tendencias. Al final estamos hablando mal nosotros mismos del plástico. Estamos diciendo, oye, que me cambio y ya no soy plástico, ya soy plástico compostable, pero cuando en la noticia es que ya no es plástico y que es más sostenible. No sé muy bien por qué. Pues algunas veces tenemos culpa nosotros en eso. Y en cuanto al contenido en reciclado, en envases de contacto alimentario, que es un poco el problema que puede haber más con el material reciclado, el PET, como hemos dicho, ya está solucionado y hay otros que están a través de circuitos cerrados, sí que se puede llegar a un grado alimentario, o en la FDA, que es la homóloga, la EFSA europea, la FDA es la americana, permiten el polietileno de alta densidad en contacto con alimentos cuando pasa con un proceso igual que el del PET, de superlimpieza, de un extrusor y demás. Eso es cuestión de que lo empiece a estudiar la EFSA nuestra y que empiezan a salir procesos. Pero se podrá hacer también. Genial, entonces, ¿sois capaces de crear circuitos cerrados de plástico food contact, de contacto con alimentos? Hay tecnología, después hay que ver que esa tecnología la permitan. Bueno, como Holy Grail es una marca de agua dentro de los envases que puedes identificar un flujo de grado alimentario. Pues si están marcados los envases de contacto con alimentos con esa marca de agua, podrás hacer dentro de tu planta de reciclado un flujo de grado alimentario. Si te muestras que tiene un porcentaje de no alimentario suficiente para que te homologuen como food contact, podría llegar a darse. No lo sé si se va a dar, pero existe la tecnología. Y desde ANARPLA, ¿cómo veis la involucración del consumidor? La involucración del consumidor. Yo creo que el consumidor ya demanda artículos realizados en plástico reciclado. Ostras, la gente se gasta, en vez en ropa que podría costar, yo qué sé, 50 euros, se gasta 200. No voy a decir la marca, pero yo soy consumidor de esa propia marca, quiero decir. Y es así, yo creo que la gente lo demanda. De acuerdo. ¿Quieren hacer una última intervención antes de pasar a las preguntas del público? ¿O pasamos directamente? Sí. Una única pregunta. Tenemos una única pregunta para Pedro. Yo creo que has terminado resolviéndola. Habla de si ha entendido bien al posicionaros sobre los envases de un solo uso en contra de los reutilizables, porque ha habido un momento en que quizás has comentado que el reutilizable no es un tipo de envase en el que desde la distribución os parezca muy conveniente. No, vamos a ver. Bueno, yo creo que lo he dicho al final. Nosotros sí que creemos que se debe pasar por el reutilizable allá donde sea posible. Por ejemplo, el pool de envases, ¿vale? Es envase comercial, ¿vale? El pool de envases es decir, la caja de frutas que ves en la tienda, en el supermercado, ¿no? Con la fruta o incluso el pescado.
Esa viene directamente desde origen. ¿Vale? Esto es un circuito de logística inversa y finalmente es un sistema cerrado. Es un mismo base, ha funcionado muy bien, ha reducido muchísimo el consumo de plástico. Reutilizable, por ejemplo, en el tema de zumos, en el tema de cosmética, en el tema de, en fin, de geles. Ahí creemos que hay recorrido. El reutilizable con depósito, ¿vale? El reutilizable con depósito, que solamente está en el Horeca y que, por cierto, está en desuso, es decir, el mismo envase vuelve al circuito, se limpia, etcétera, es el que nosotros, pues, sinceramente, no creemos que no hay soluciones, que hay otras soluciones, que hay otras alternativas. Y que en ese caso, pues bueno, se debería apostar por otros. Es decir, al que va en un circuito, al tradicional devolución del casco, pues esa es la que nosotros queremos que ya sea, fundamentalmente se ha hecho toda la vida, ¿no? En vidrio, ¿no? Pero ahora mismo, pues ya no, el vidrio no está el vidrio ya no está como pues bueno, en el foco. ¿Por qué? Porque se recicla una enorme cantidad de vidrio. Bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir también con el plástico, ¿no? Apostando por el plástico reciclado, por el ecodiseño, por eliminar todo el envase, todo lo que no añade valor. Ese es queremos el camino. Tanto, el reutilizable allá donde se pueda y de la forma que se pueda, y no con el sistema planteado de depósito y de devolución y retorno. Creemos que es, pues bueno, el mejor camino, o al menos el que nosotros es más factible y que también el consumidor es más viable para él. Pues hay otra pregunta, pero tiene que ver más con envase industrial, entonces creo que corresponde evacuarla en la mesa siguiente. Pues nada, me queda pedirles un aplauso para los ponentes. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerles.